metanoite. Laura, ahora, ¿me Hola, oyes? hola. Sí, sí, Buenas. ahí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. Bueno, aquí hace mucho calor hoy. No sé ahí cómo está la cosa en Argentina. Acá hace También. calor, pero no estoy en Buenos Aires ahora, estoy en otro lugar. Y es más cálido que Buenos Aires, así que sí, con calorcito. Muy bien. Pero no tanto como ustedes. Aquí hemos sufrido mucho, pero bueno, no tiene mayor Uh, importancia. Ya estoy grabando y así que nada, bueno, te presento brevemente. dame un Eres... segundito que me Sí, acomodo sí, acá un acomódate. poco. Bueno, de hecho te vas a presentar tú, yo solo voy a dar el nombre. Laura Barrera desde Argentina. Espérate, dame un segundito Sí, sí, que sí, quiero acomodar acá una ventanita y no me deja. no te apures. Ajá. Después ya corto ese trozo y ya está. Ah, cierto, perdón. No pasa nada. Cierto, cierto. A ver. Bueno, acá. Sí, Bueno, sí, fluyamos. pues nada, hacía ya muchos días que no había tenido una charla para Locunoya y estoy muy contento de tenerte aquí. Y dicho esto, nada, preséntate como tú quieras brevemente y después ya entramos en materia. Bueno, para mí un placer también esta charla con vos. Hace mucho tiempo que te sigo. Por ahí hay veces que no te puedo seguir tanto el ritmo porque vas súper profundo y habría que escucharte muchas veces con mucho detalle. Y bueno, hay veces que me falta ese tiempo, pero me encanta tu canal. Bueno, ¿qué te puedo decir? Soy Laura, soy argentina, soy coach cuántica y bueno, vivo la ley de desdoblamiento del tiempo y del espacio desde hace más de 10 años. Y bueno, no sé qué te puedo contar. No, ya está bien. ¿Tenés tiempo? Sí, ahora ya iremos sacando cosas. Bueno, añadir esto que tienes tu propia escuela de terapia que se llama Escuela Punto Cero y también decir que, bueno, para mí fue una gran suerte conocerte como, sí, primero como persona del público del canal, pero entonces hablamos, ya tuvimos una conversación y fue muy agradable. Eres una persona muy sencilla, muy cordial y bueno, si alguien encarna aquello que dice Garnier Malé de la benevolencia, pues una de esas personas eres tú. Uy, gracias, qué honor, qué honor. Qué honor porque eso es lo que más me llegó de la ley, lo que más vivo de la ley, como experiencia, como propósito, esto de buscar vivir desde la benevolencia y ser esa benevolencia todo el tiempo. Eh, bueno, y si se transmite está buenísimo. Si quieres, para entrar un poco más ahí en el fondo de la cuestión, bueno, el fondo es muy hondo, ¿no? Pero mm, ¿qué es el coaching cuántico? ¿Cómo lo definirías y con qué tratas de ayudar con esa terapia? Después ya tocaremos cosillas, si quieres, de la teoría del desdoblamiento. Bueno, lo que quieras. Bueno, el coaching cuántico creo que a esta altura es como una forma de vida, ¿no? Empezó siendo una metodología, una forma de abordaje de la ayuda, del acompañamiento a las personas que ve al ser humano como una totalidad, ¿sí? Estamos acostumbrados que la medicina va especializándose cada vez más, que todos nos vamos como especializando un poco más. Nosotros al revés,
como que nos vemos en la totalidad de lo que somos, ¿sí? Y es una de las infinitas posibilidades de ver al ser humano. Es una. No es ni la mejor ni la verdadera, es una. Nosotros vemos al ser humano como mente, emoción, cuerpo, desde lo gestual y lo biológico, energía, alma, y no podemos dejar de ver a nuestra multidimensionalidad, el doble, y la relación que tiene el ser humano con el tiempo y el espacio, y la unidad con la fuente. Es como todo, es, es un todo que somos y cada observación te lleva a un espacio de abordaje que te ayuda a estar mejor, a tener mejores vínculos, más paz, conectar con la abundancia y estar mejor con uno mismo, ¿no? Eso en principio una síntesis de qué sería el coaching cuántico. Eh, Dentro del coaching integras diferentes metodologías o artes sanadores. Mira, básicamente está atravesado por la ley de desdoblamiento del tiempo y del espacio de Jean-Pierre Garnier Mallet. Es como el eje transversal de todo, ¿sí? Eh, Porque la ley no solo explica al ser y la relación con el tiempo, sino que te da como una guía y un propósito y un abordaje. Después de eso, y seguramente vamos a estar compartiendo, eh, lo que trabajamos básicamente es el pensamiento, ¿no? De qué manera pensás, qué te está llevando, a dónde estás yendo y de qué manera podrías integrar a tu doble y todo lo que implica para poder pensar distinto, ¿sí? Para vivir distinto. Entonces, el abordaje básicamente es la ley eh, y eso te da como un abordaje intuitivo, o sea, conectadas desde la intuición, pero a la vez tenemos todo un conocimiento que tiene que ver con el pensamiento, cómo funciona, qué tipo de pensamientos tenemos, cómo cambiar, qué son las emociones, sí, que Garnier las habla muy unidas al pensamiento y nosotros además lo vemos como eh, una emoción que se repite en tu vida no solo tiene que ver con tu pensamiento, sino con una forma de pensar de tu árbol genealógico, de tu programa de la infancia. Entonces, bueno, trabajamos también con el árbol genealógico y, y bueno, después son un montón de cosas, como es tu relación con la escucha de tu cuerpo, los programas que traemos de la infancia, del árbol de la Matrix, acá otro concepto gigante, este, que tiene que ver también con la contraposición con la ley, ¿no? O sea, siempre digo, o vivís con el doble o vivís con la Matrix. Ego, Ujú. programas, la programación. Y una cosa es cuando vivís desde la Matrix y el ego, y otra cosa es cuando vivís desde la ley. Es otra vida. Cuando vienen pacientes, ¿no? O gente que te pide ayuda, supongo que, no sé si muchos de ellos ya vienen con cierto conocimiento sobre la teoría del desdoblamiento, ¿sí? Pero Ujú. en caso contrario, que quizás han venido por recomendación o por alguna vía, ¿cómo les resumes? ¿Cómo, sencillamente, cómo les explicas acerca de la ley del desdoblamiento? Bueno, para nosotros son consultantes, ¿sí? Gente que viene y consulta. Mira,
Si vienen acá vamos directamente al doble, vienen porque hay una conexión de dobles. La conexión se da en un plano no visible, donde esa persona intuye que yo tengo la respuesta a lo que ella está necesitando. Vienen y no saben por qué. Nos encontramos, no sabemos por qué. Uy, te vi y resoné. Sí, es lo que más se escucha. Oh, fulanita me habló de vos que resonó con vos y te vi y resonó. Es una cuestión energética de resonancia. Eh, es un tema a resolver de mi parte porque tengo la tensión entre marketing y doble. Como que Garnier siempre dice, no hace falta el marketing porque quien llega no llega a vos por marketing. Sin embargo, el estar en las redes también nos encuentra, ¿no? Es como, bueno, nuestro doble busca, busca, pero nos encuentra por las redes, o no. Pero bueno, muchos aparecen por las redes. Sí, sí, a veces me silencio para dejarte hablar, pero mientras me estabas hablando, sí, pensaba en eso, ¿no? Bueno, en el buen uso de la tecnología, porque el mismo Garnier Mallet, supongo que Carolina Roset le lleva todo esto, pues tiene su página web, su legítima publicidad para sus formaciones y sus libros, etcétera. Entonces, usándolo bien, no le veo ningún problema. Y después también me ha venido en mente, bueno, de tantos casos que cuenta Garnier Mallet, de gente que sale de esos apuros financieros, aquel notario francés que vivía en Burdeos y que tenía un problema de desplazarse a la capital o no sé qué, y después, aplicando lo del principio vital, etcétera, la gente acudió a su pequeña localidad porque ir a la ciudad resultaba muy caro, etcétera, etcétera, ¿no? Y va en relación con esto que acabas de Sí, contar. sí, sí. Sí, los encuentros son mágicos, son mágicos. Eh, y muchos te dicen, no sé cómo llegué a vos. Es como, ahí es la confirmación de que son los dobles los que nos juntaron. Eh, Has mencionado esto de la genealogía dentro de la terapia que aplicas y de todo ese contexto que tiene el individuo. Eh, Recuerdo también esto que dice Garnier Mallet sobre, en primer lugar, el vínculo tan estrecho que hay entre madre e hijo o hija, etcétera, y esa línea matrilineal, ¿no? de conexión entre individuos y sus dobles. Y luego también, ahora lo comentas, yo lo presento. Luego también recordé una charla que dio el señor Bernard Langonier, no sé si pronuncio bien su apellido, pero es el esposo de Carolina Roset y también es ¿Sí? un terapeuta, no sé si todavía ejerce como tal, pero en una entrevista, en una charla que dio para el canal Amate Televisión, que es un canal por el cual Garnier Mallet también ha hablado en ese congreso de sanadores y médicos, el señor Lingonier o Langonier comentó algo también acerca de la genealogía y de cómo él, como sanador, al chequear el aura o el cuerpo energético de la persona, podía percibir esos traumas o estigmas familiares. Y con esto dicho, si quieres, puedes desarrollarlo. El tema del árbol es fascinante porque el abordaje básicamente es a través de la información que vos tenés en tu vida, ¿no? Hay algo que dice Garnier y que yo lo tomo muy, muy en cuenta y que esto hace la diferencia de cómo abordo yo el árbol a cómo lo abordan por ahí las constelaciones u otras terapias. Garnier dice, a los muertos déjalos donde están. No te olvides que pasado, presente y futuro coexisten.
Entonces no sabemos si hay una línea de tiempo donde nuestros ancestros están viviendo su vida en simultáneo con la nuestra. Esto como que nos vuela un poco la cabeza, pero es la ley. Y los seguidores de tu canal seguro que van a seguir esto. Entonces, si yo cambio algo en la línea de tiempo de mis ancestros, no sabemos lo que se puede llegar a cambiar en nosotros. No sabemos. Entonces, perdón, mi abordaje no es con el ancestro, sino con la información que vos tenés. Y la información que tenemos es muchísima más de la que creemos, pero a la vez la que tenés es la que necesitas para sanar. Y la que va apareciendo en tu campo es la que necesitas para sanar. ¿Qué aparece del árbol que tiene que ver con nuestra vida cotidiana? No solo el tipo de pensamiento que tenés, si tenés pensamientos caóticos, negativos, sino algún miedo específico que tengas que cuando observas el árbol tiene que ver con la historia de tu árbol. O, por ejemplo, los traumas, ¿no? Temas que ellos han vivido y que vos estás repitiendo por fidelidad al pie de la letra. O por el contrario, viniste a reparar esos traumas y en la reparación hay algo que toma un papel demasiado importante para vos y marca tu vida de una determinada manera. Entonces, el abordaje del árbol en este caso es de la mano del doble también siempre con la información que aparece y con la forma de sanar ese programa o ese trauma o esa emoción que está contenida en vos y que no te deja ir hacia tu mejor futuro. Cuando haya algo, vos me parás, me decís, porque No, si no no, está yo bien. No, es hablo y interesante. No, vas diciendo cosas y voy tomando notas y me vienen más cosas a la mente. Recordaba también en el discurso de Garnier Mallet a veces ha mencionado esto, que al final del ciclo de desdoblamiento tenemos mucho más a mano los potenciales que se han ido acumulando y en alguna ocasión ha dicho, ahora, más o menos así creo, el nieto puede recoger los potenciales del abuelo. No sé si lo dijo de manera general, pero sí, quizás en esto que estás diciendo de la genealogía puede ser que tenga mayor repercusión. sí, vivimos los potenciales de algún ancestro y lo estamos viviendo y justamente uno de nuestros grandes propósitos es limpiar esos potenciales. Lo que Garnier dice, actualizarlos. Actualizarlos como si eran potenciales de miedo, de violencia, de destrucción, cambiarlos, limpiar ese y crear otro potencial que nos lleve a vivir de otra manera. Limpiarlo con el antivirus, déjame tomar esa licencia de la benevolencia. Ujú. Eh, Siguiendo un poquito más en esto de la genealogía, pienso también en esa cifra de 108 amigos del doble, ¿no? Que explica Ujú. Garnier Mallet. Me pregunto si dentro de ese grupo de individuos, algunos, bueno, se supone que están en el futuro, pero intentaba, estaba pensando si alguno de ellos, dentro de la historia de una familia, se hubieron encarnado aquí y fueron antepasados de otra persona, pero no sé si termina de encajar esto. Pero bueno, dicho esto, sí, no sé si quieres decir algo más sobre Yo esto, si creo que no. te entendí. Sí, Es una pregunta que yo también me hice sí, y vale. es una pregunta que en realidad
en esto de que los tiempos coexisten, todo es posible, que alguno de nuestros ancestros allá esté en el futuro, porque está en el futuro, eh, no sería algo descabellado a lo descabellado de la ley. Eh, yo creo que igual nuestros ancestros como que pulsan información que sí nos llega a través de los dobles amigos. Eh, Creo que hay una conexión de dobles de nuestros ancestros con nosotros. Eh, no con todos, no de todos. Sí, puedo conectar con un ancestro y no con otro. Podemos ser gemelos y una gemela conectar con uno y otro gemelo conectar con otra información. Pero como sea, es que ese potencial fue creado para mí, ese ancestro lo creó, yo lo tomé y yo lo tengo que cambiar. Entonces ese es el trabajo, digamos, con el árbol. Sí, sí, mirando las distintas y variadas culturas del planeta, Garnier Mallet en mucho de su discurso se apoya en cosas, no sé, de la historia, de las tradiciones, de la religión, de la antropología. El culto a los ancestros es muy importante, básicamente en todas las culturas, entonces tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, quería ir ahora, si te parece bien, explicar un poquito lo básico de tu biografía, de cómo llegaste al conocimiento de la teoría del desdoblamiento. Lo que quieras contar de ello y adelante. Si te digo formalmente, creo que en el 2015 vi por primera vez un video de mi maestro y amigo David Hosting, que hoy no está más en este plano. Vi un video de él del doble y con él fuimos en el 2016 a ver a Garnier. Eh, Como que así llegó y así llegué a México a hacer la formación completa en dos partes con Garnier. Eso te digo desde la Matrix, desde la idea de lo que se ve. Y creo que la ley la conocí desde siempre. Yo creo que soy de esas personas raras, no me gusta poner juicios ni etiquetas y ya vamos a hablar de eso, pero de chica, de muy chica, al año y medio tuve una experiencia cercana a la muerte, eh, confirmada recién ahora, el año pasado. O sea, yo intuía que había estado muerta, me intoxiqué y fíjate lo loco, fíjate cómo el doble trae entrelazada toda nuestra historia. Sin juicios a mi árbol, a mí me daban pastillas para dormir, para los nervios, cuando tenía desde los 6 meses de edad. Tengo 58, en esa época era común, dicen, pastillas para dormir. Al año y medio, claro, desde los 6 meses hasta el año y medio eran mis pastillas. Entonces, ya al año y medio que ya me podía mover, agarré el frasquito y me tomé 40. ¿Viste esas cosas que no se cuentan en el árbol, los secretos familiares, que justamente es lo que yo trabajo, no por casualidad? Eh, em, en la historia fue, ok, te lavaron el estómago, iba a decir, te lavaron el cerebro, no, te lavaron el estómago y saliste adelante. Muchas veces a mí me hablaron, incluso Garnier, eh, del tema de la conexión con el DMT, esta molécula de Dios que le dicen que hay gente que la tiene en exceso, traumas infantiles, experiencias cercanas a la muerte,
traen como una mayor fabricación de este DMT. Em, yo intuía que había tenido una experiencia así porque como que yo tengo una conexión así de, te sigo, una intuición, te sigo el instinto así, las señales como si fuera que estamos hablando, ¿no? Y el año pasado con una tía confirmé que sí, que yo había estado muerta, llegué a estar muerta y me revivieron. No sé cuánto duró, no sé qué pasó en esa experiencia, yo era muy chiquita. Pero creo que a partir de ahí conocí al doble, porque mi relación con la intuición, mi relación con las señales, siempre fue como rara. En la Facultad de Derecho, yo soy, no sé si dije, soy abogada, ejercí 20 años, pero en la Facultad de Derecho me odiaban porque yo iba al examen y decía, hoy van a tomar esto, esto y esto. Ah, sí, claro, vos te compraste al profesor que te dijo lo que va a tomar. No, 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 van a tomar eso, tomaban eso. Por ahí yo no había llegado a estudiar algo, llegaba a la facultad y le decía a algún amigo, háblame de esto, pero ¿por qué? Porque esto me van a tomar. Me hablaban, me tomaban y yo daba eso. Son esas intuiciones que te manda el doble. Entonces creo que la fui conociendo como hasta divertidamente a lo largo del tiempo. Pero sin duda el viaje a México, a la formación, cosa que les recomiendo a todos, fue un antes y un después. Ujú, Fue un antes y un ujú. después. Tomaste la, para que la gente lo sepa, la formación SOS, ¿eh? Y en dos Claro, la ocasiones, completa ¿no? las 2 veces. Vos haces la Dos veces. formación inicial, Sí, después haces el comienzo del SOS y a los 6 meses la finalización del SOS. sí. Porque ese periodo de 6 meses, esa ventana, también es parte de la formación. Está bien. Eh, sí, has dicho una cosa, has contado esto de tu experiencia cercana a la muerte y has dicho que la ley la conociste desde siempre. Sí, mucho antes de, quería decir esto, mucho antes de conocer la teoría del desdoblamiento, ¿vale? Cuando estaba en la universidad leyendo un periódico, cuando era adolescente tenía, bueno, esta intuición o conocimiento, saber de que cuando las cosas me iban mal o estaba jodido, eh, sabía que la cosa podía mejorar si pensaba, si no pensaba mal, si no, usando la terminología usual, si no tenía o no permitía pensamientos malevolentes, ¿no? Entonces, permitir lo contrario, los buenos. Y también tenía esa intuición de que si me iba a dormir, al día siguiente sería mejor. Sí, Después, a sí, posteriori, me he dado mayor cuenta de eso, ¿no? Después de conocer a Garnier Mallet, pero ostras, caray, era una cosa curiosa, ¿no? También de biográfica. Bueno, sí, ¿qué más? Esto, otra pregunta es, cuando viene un consultante a pedirte ayuda, eh, ¿cómo funciona el proceso? ¿Cómo lo encarrilas? es una conversación. Es una conversación así como estamos teniendo nosotros, nada más que el abordaje es muy rápido, es muy concreto, porque el doble te trae toda la intuición de lo que esa persona está necesitando para salir de ese tema que lo está como moviendo, ¿no? Eh, Así que básicamente es eso, es una conversación donde le aportás alguna.
palabra, alguna frase, alguna conclusión que la ayuda, y después la magia la hace el doble. La magia la hace el doble. Y eso es lo que hacemos los coach cuánticos que se reciben en la escuela punto cero, ¿no? Eh, eh, Todos ellos están preparados también para esto, ¿no? Para hacer este abordaje eh, que tiene mucho de mágico, de intuitivo, de profundo. Ujú. Eh, sí, desde luego el diálogo es súper importante, ¿no? Mm, bueno, básicamente en la medicina actual, en general, cuando vas a la seguridad social, allí te tratan con medicina química o si hace falta una cirugía, ¿no? Entonces sí que la gente tiene muchos problemas, no sé cómo está la cosa en Argentina, pero aquí leyendo los periódicos y los comentarios de crítica hay que hacer mucha cola para llegar al psicólogo. Pero luego ha salido otra cosa más contraproducente, ¿no? Hay gente que ahora encuentra o intenta encontrar la solución chateando con la inteligencia artificial, los chatbots, ¿no? Y hay gente, por desgracia, algún caso muy grave bueno, en Estados Unidos, pues un chico que terminó suicidándose porque supuestamente el chat GPT le dijo que era la solución, etcétera. Bueno, quería remarcar eso, ¿no? La importancia del diálogo y lo que tú haces en tu terapia. Te quería preguntar también si antes de tomar la formación con Garnier Mallet, tú ya estabas ejerciendo de coach, de terapeuta o Sí, fue después. sí, sí, sí. Sí, a ver, yo hice la primera formación de coaching en el 99-2000 y fui como ejerciendo como abogada y como coach. Y en el 2011 dejé la abogacía y me dediqué solo al coaching y a trabajar con el árbol. Y después en el 2015, 2016, ya cuando lo conocí a Garnier, cuando hice la formación, empecé a trabajar con lo cuántico exclusivamente. Y en el 2018 fundé la escuela Punto Cero, porque me parecía como que dentro de lo que yo venía trabajando, la ley de desdoblamiento había puesto patas para arriba todo lo que yo sabía y que había como un hilo lógico que se podía seguir a través de la formación, de la ley de desdoblamiento. Y eso Ujú, es lo que hoy está en la formación y es con lo que trabajo básicamente. ujú. Sí, pondré el enlace de tu escuela o el banner después en la edición del vídeo y debajo en la descripción para que la gente pueda verla, ¿no? Y tal. Genial. Eh, hay más gente como tú que también se dediquen a esta terapia y que hayan tomado Sí. formación con Garnier Mallet. De la escuela que hayan tomado formación con Garnier Mallet, no. Si bien siempre les recomiendo que la hagan. Nosotros en este momento somos más de 50 coach cuánticos recibidos de la Escuela Punto Cero. Tenemos aval de la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades, de la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral, eh, pero no, igual es como la sugerencia que siempre hago. Es obligatorio, son obligatorios los libros de Garnier Mallet y los que quieran hacer la formación sí o sí están invitados a hacerla porque esto, ¿no? Hay que escucharlo a él, la explicación, todo. Lo que es la ley hay que escucharlo a él. Hay muchas veces parece esto el juego del teléfono descompuesto. No sé si allá en España se juega, pero dijo Garnier que el doble se comunica a través del agua. Entonces viene alguien y dice, hay que tomar agua antes de ir a dormir.
Y eso no es Garnier, eso no es la ley. Y después dice, no funciona. Y no, no funciona porque como dice Garnier, lo único que vas a lograr si tomas agua antes de ir a dormir es hacer mucho pis. Entonces, es esencial escucharlo a él, ir a verlo, aprovechenlo, que está, es contemporáneo, es grande, su doble le augure ciento y pico de años de vida, pero aprovechenlo. A todos, si les puedo dejar un mensaje, es ese. Ujú. Sí, me parece que ahora en septiembre tiene una formación en En México, sí, Monterrey, en México. sí, otra Sí, sí, vez. Y sí. después creo que vuelve a Madrid y a Barcelona también en noviembre. Y bueno, va dando sus charlas. ¿Y qué más? Espero tener, cuando él quiera, esa Sí, y esa entrevista. conversación la Sí, espero en primera fila, ahí, sí. sí. ¿Qué más? Mm, sí, antes, cuando has contado tu experiencia, ¿no? De irte al otro lado, ¿dijiste que viste al doble? ¿Tuviste una presencia cuando te ocurrió eso o qué? No, en realidad no lo sé. Cuando era chiquita, no lo sé, pero sí siempre tuve como una conexión con, como decís vos, ¿no? Alguien que me decía, en Mm. lo peor de mi vida, de mi infancia, que es una infancia muy dura, me decía, tranquila, está todo bien, pasá lo que acá hay un propósito. Eso sentía. No te preocupes que acá hay un propósito en esto. Y lo entendí con Garnier después, que todo tiene un propósito, que cada cosa de nuestra vida lo tiene, Ujú, que nunca estuvimos separados de nuestro doble y que fuimos guiados paso a paso al hoy. Eh, ujú. Así que te diría que es como esa percepción de que sí, ¿viste? De que siempre estuvo. Pero no lo vemos al doble. Si lo vemos es que no estamos en este plano. Sí, Garnier Mallet ha dicho en, no sé si en una o más ocasiones, que los niños, en general, hablando, tienen noción del doble, como mínimo hasta los 7 años. Yo no recuerdo tener, ni mi madre tampoco me lo ha dicho, que tuviera un amigo invisible, ¿no? Como Garnier Mallet dice que a veces ocurre con los niños, pero sí que haciendo retrospectiva, pues lo mismo que he dicho antes, de que cuando era adolescente mm, tenía ese conocimiento de que pensando mejor vives mejor y puedes resolver ciertos problemas y también por el hecho de dormir, también tenía esa intuición de que cualquiera puede tener, tampoco es ningún misterio, ¿no? Esa voz de la conciencia o esa presencia o ese mensaje que te llega para bien. Bueno, creo que es un indicador, ¿no? De ese, del doble o del daimon o del espíritu guardián, como se quiera llamar desde otras tradiciones o filosofías, etcétera, ¿no? Eh, bueno, hasta ahora tenía aquí el guión. No tengo más temas en concreto para hablar y tampoco quiero hacer muchas cuestiones. También te doy cancha por si quieres abrir otro tema sobre lo que tú Gracias. haces. Claro. No le des cancha a un argentino que sacamos un Messi. Eh, no, básicamente yo escucho de tu canal y todo, toda la profundidad desde la base teórica y yo lo que te puedo aportar es una parte muy práctica y una parte que para mí es esencial de la ley. Son varias, pero una básicamente es esto de vivir la benevolencia, que es lo que a mí me dio vuelta la cabeza y es como el objetivo de la escuela y mi propósito de multiplicar la benevolencia.
única forma de cambiar lo que vivimos, de hasta de limpiar el planeta, de terminar las guerras, de crear sociedades más armoniosas y de vivir mejor nosotros, de tener mejores vínculos, sentirnos mejor. La benevolencia es un antes y un después, es un viaje de ida. Eh, Porque es lo más cuántico que hay. No quiere decir ser buenos, quiere decir pensar en hacer el bien al otro, ¿sí? Eh, y la otra parte, no pensar en hacerle mal. ¿Y cuánto cambiaría nuestro mundo, nuestra vida, y cuánto cambia cuando aplicamos eso? Porque solo fabricamos potenciales beneficiosos. Eso es lo que damos, eso nos viene y eso sembramos para los demás. Por eso es liderazgo cuántico lo que damos nosotros. Creemos que si cada uno de nosotros vive y encarna esa benevolencia, la vamos a ir contagiando. Y es lo que dice Garnier, armar una masa crítica que vibre alto y que pueda sembrar eso en el cambio, en estos finales de los días maravillosos. No hay que sembrar miedo de eso. Al contrario, son maravillosos porque vamos a vivir desde la benevolencia. Ujú. Cuando iba al instituto, tenía 14, 15 años, teníamos un profesor de física y matemáticas, el señor Jordi Pol, ya no sé si habrá fallecido porque ya le quedaba poco para jubilarse, quizás sí. Bueno, lo vi hace unos años, pero ya era muy mayor. En cualquier caso, era un hombre que tuvo una experiencia cercana a la muerte, nos lo contó en la escuela y se electrocutó. Este señor era ingeniero industrial y un día tocando una línea de alta tensión o no sé qué, pues le pegó un chispazo y se cayó y quedó, bueno, clínicamente muerto, ¿no? Entonces vio aquello del túnel y etcétera. Y era una persona con una gran sensibilidad y en aquella época, bueno, mi clase era una jungla, ¿no? Había chicos muy conflictivos y había mucha falta de respeto hacia los profesores y entre compañeros, pero de los pocos profesores que se ganaron el respeto era este señor, el señor Jordi Paul. Y cuento esto porque mencionas lo de la benevolencia y este hombre sin duda la tenía, la encarnaba. Y nos dijo esto una vez, ¿no? En aquellos años, bueno, había también, hoy hay mucha violencia, en aquellos años también, ¿no? En España teníamos terrorismo y pues desgraciadamente había muertes, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando salía alguna noticia de estas, además de contarte cosas del Barça, ¿no? De los buenos resultados, también te hacía reflexiones morales y iba en esta línea de la benevolencia y nos dijo una vez, y ahora ya llego al tema, nos dijo, a pesar de que hay más gente malvada, también hay gente cada vez más buena, ¿no? Y bueno, pues me ha gustado lo que has dicho, eso de una masa crítica, porque cada día echando un vistazo a las noticias dan ganas de realmente de irse a dormir y no despertarse, ¿no? Pero nos Es queda que eso, eso es lo ¿no? que quiere la Matrix, eso es lo que quiere la Matrix. Quiere que te desanimes, que vibres bajo, que te enganches en esa energía y, y justamente cuando vos vas por la vida con tu doble, ves que podés entrar como en un carril distinto, Ujú, que no es que no te pasen cosas o no te cruces con esto o no veas eso, pero vos como observador, creador de tu propia realidad, conectado con tu doble, vas a pasar como por una autopista distinta, ¿sí? Y la benevolencia tiene y el doble tienen ese poder de que vos puedas vivir en una realidad que vos creás. Esa es la física cuántica, esa es la mirada cuántica. Vos creás tu realidad, no es lo que pasa a tu alrededor,
tu conciencia y como vos lo observes. Y es cómo te dirijas hacia ese futuro. Y si vos vas con intuiciones, con señales y con la guía de tu doble, vas a ir siempre por tu mejor futuro. Entonces va a pasar un caos por acá, pero vos le vas a pasar por acá. Y a la vez, si vos cuando pasás les mandás pensamientos benevolentes, ese caos se va como a desarmar. Hay dos miradas. Yo sé que por ahí siempre digo, parezco loca, creyendo en un mundo mejor, en un mundo de benevolencia, pero ese es el mundo que quiero crear. Ese es el mundo del liderazgo cuántico, ese es el mundo que podemos, cambiando los pensamientos, gestionando nuestras emociones, sanando, encontrando paz dentro nuestro y viviendo nuestro propósito, que de todo esto es lo que habla la ley de desdoblamiento del tiempo y del espacio. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad de cambiar un montón de cosas, de todo, empezando por nosotros. Sin que nosotros cambiemos, no cambia nada. Olvídate de un cambio si nosotros no cambiamos. Pero otra de las partes esenciales del desdoblamiento es vivir sin miedos, sin dudas, sin voluntad, con certeza. Entonces, ¿cómo es vivir sin miedo? Sí, pero la Matrix quiere que tengas miedo todo el tiempo, quiere que tomes pastillas para dormir. Entonces te quiere nervioso, te quiere preocupado, te quiere mal para que tomes la pastilla, para que tomes el remedio. Por eso hoy te decía más temprano, qué loco cómo se unen las cosas. Yo que tuve que tomar, no tuve opción, tuve que tomar pastillas para dormir, estoy siguiendo como a rajatabla el desdoblamiento del tiempo y del espacio que te dice no pastillas. No pastillas porque te desconecta del doble, no pastilla, no alcohol, no droga, porque eso te desconecta de tu multidimensionalidad, de tu doble, de la guía que tenés hacia tu mejor futuro. ¿Tenemos ganas de cortar esa guía? No, entonces, pero bueno, nos conectamos con la Matrix que siembra miedo y nuestro doble siembra certeza. Entonces, ¿por dónde vamos? Y estoy leyendo ahí, viste, un cartelito como tus cartelitos que sacas en tu página y leo, bueno, pero no viste las guerras, no viste lo que pasa, no viste la inseguridad, no viste la economía, no viste lo que pasa en los hospitales. Sí, la Matrix te lo hace más grande, más fuerte, más difícil, más grandilocuente para que vos tengas miedo y vivas mirando eso y no hacia adentro. Que no mires a tus intuiciones, que no mires a tu doble, que no sigas tu propósito. Entonces acá, para mí, eso es lo poderoso de la ley de desdoblamiento. Vos tenés dos formas de vivir. O teniendo miedo porque la Matrix te dice que vivimos en un caos. No voy a hablarte de la Matrix espiritual, que también la hay. O podés vivir realmente creando un mundo distinto a partir de vos, donde vas viendo cómo va cambiando todo. Y eso no sale en las noticias. No sale en las noticias, no tiene prensa, tampoco en las redes. Y hoy están tan saturadas las redes. Y no es casual tampoco. No es casual que haya tanta info, ¿no? Entonces, nada, ya te dije, vos callame porque si no yo sigo. No, no, está bien. Todo lo que te viene de algún lugar y tiene su razón, ¿no? Y es interesante y me da pie para comentar cosas. Has dicho esto de que, eh, bueno, tenemos que mirar hacia dentro de nosotros, cada uno consigo mismo, y me he acordado
Bueno, aquí en mi barrio, cuando pasa el transporte público, el autobús, detrás de uno se lee un eslogan que dice, nada cambia si nada cambia. Es decir, Ujú. para que lo Un exterior mensaje. cambie, ¿no? Tienes que cambiarte a ti mismo y como somos una suma de individuos, pues la cosa funciona así, ¿no? Como una especie de efecto dominó. Después, sí, es muy importante, bueno, no sé si allí en Argentina lo dicen, ¿no? Pero tener la piel dura, hacérsela dura, es muy fácil mirando las noticias, el telediario o echando un vistazo al periódico, todo es negativo y lo que tú comentas de la Matrix, pues estoy de acuerdo. Y además, ¿de qué vivirían la mayoría de periodistas sin ese tipo de contenido, ¿no? Bueno, también podrían vivir si se encararan hacia lo bueno, creo. Eh, Sí, sí, y por pero a la último, vez no dime, es dime. solo el periodismo, son las industrias alimenticias. No quiero que te diga nada en el canal, ¿no? Pero son todas las industrias. Ya todos sabemos. Que no estoy en contra de ninguna, lo que digo es, estoy a favor de nosotros. Eh, entonces uno tiene que saber cuándo están sembrando miedo y cuándo no. Y que el miedo no se siembra de casualidad. El miedo tiene una función. Y el doble te ayuda a que no compres ese miedo, a entregarlo y decir, ok, ya está en manos de mi doble, yo voy a seguir por otro camino, voy a crear otra realidad. Ujú. ¿Qué consejo darías a cualquiera que vive con miedo? Bueno, miedo de lo que va a pasar en su país, pero también más en lo personal. Bueno, al fin y al cabo todo va a lo personal. ¿Cómo ayudarse a sí mismo frente al miedo? Primero, saber que tu pensamiento crea tu realidad. Entonces, si seguís alimentando pensamientos de miedo, eso es lo que vas a estar creando. No es que va a venir algo de afuera y lo va a crear en tu realidad. Vos estás creando permanentemente tu realidad. Entonces, si no querés crear las consecuencias del miedo, no los pienses, no los traigas. Limpia esos pensamientos. Sería para una hora más, ¿no? Pero Garnier habla. En realidad esos pensamientos los estamos anticipando, no es casual. Pero si vos conectás todas las noches con tu doble, vas a filtrar esos pensamientos y vas a poder seguir esto que yo te decía, como una autovía, un canal, un camino, donde solo estás creando lo más beneficioso para vos. Así que eso diría, vivir desde la benevolencia, porque ese es el potencial que creás, potenciales beneficiosos, cuidar el pensamiento, porque tu pensamiento crea tu realidad, y bueno, y la conexión con el doble todo el tiempo y seguir sus intuiciones, sus señales y el instinto, ¿no? Entonces, supongamos que alguien está bombardeado por pensamientos negativos. En ese momento sugieres que tome conciencia de ellos y, bueno, lo mismo que los recibe malos, pues marcar ese acto de voluntad y dejar entrada a los buenos, ¿no? Es que no nos enseñan acerca de nuestros pensamientos en la escuela. Nos dicen que todo lo que pensamos es así. Y no, en realidad tenemos un cúmulo de pensamientos. Esto lo dice todo el mundo. Tenemos un cúmulo de pensamientos, tenemos 60.000 pensamientos por día y de esos 60.000, el 80% son negativos. Y de esos, el 80% son en contra nuestro. ¿Sí? Eso te lo dicen, pero no te dicen.
No te compres el pensamiento caótico, no te compres el pensamiento negativo, porque eso es un bombardeo de la Matrix que quiere que estés pensando en eso y eso creas como realidad. Si pensás que no hay salida, voy a buscar anestesiarme, me voy a quedar encerrada en mi casa, voy a consumir lo que me dice la televisión, voy a estar atrapada dependiendo del político de turno, de religiones, de todo, y no me tiro en contra de las religiones, cada uno tiene su fe y está buenísimo, ¿sí? Pero seamos conscientes de que en nosotros mismos está el poder de vivir una vida mejor, con más paz, con más armonía, y que el futuro que te venden que es caótico no lo es, no lo es, que vos lo podés cambiar. Ujú. Sí, sí, se dice, bueno, en la psicología y leyendo el periódico normal, pues a veces salen artículos que insisten con lo mismo de que, y es fácil de comprobar, ¿no? Bueno, tendríamos que tomar la libreta y echar cuentas, pero sí que continuamente recibimos o tenemos pensamientos y son miles, ¿no? A lo largo del día. Entonces, desde un punto de vista de la ciencia convencional, vamos a decir, una postura darwiniana, hemos evolucionado como especie, etcétera, y hemos desarrollado el cerebro y tal y cual. La pregunta sería, ¿qué función tiene tener 70.000 o 60.000 pensamientos al día cuando el 80% son negativos? No tiene mucho sentido para el progreso de una especie. Es una pregunta para reflexionar y ver si no hay otro tipo de explicación sobre la realidad y nuestro papel en ella, ¿no? Totalmente, es una gran pregunta eh, y merece una respuesta científica, ¿no? Pero yo lo que te puedo decir es, cuando Garnier dice que el cerebro es una antena que recibe pensamientos, hoy hay muchos científicos que toman esa idea, es súper interesante y uno se puede quedar horas pensando, bueno, ¿de quién recibimos esos pensamientos? ¿No? Y incluso Garnier lo cuenta en la formación. La Matrix sabe esto, sabe que nuestro cerebro es una antena, entonces se han hecho experimentos donde se bombardea a nuestro cerebro con información. Basta con, bueno, lo que se decía de Blancanieves y los siete enanitos era que en la película te bombardeaban con publicidad subliminal, nos bombardean con publicidad subliminal de productos eh, y con un montón de información que es energía, la información es energía, entonces estamos bombardeados por esos pensamientos. Y si no son nuestros, ¿de quién son? Y si esos pensamientos negativos no fueran nuestros y fueran de la Matrix, ¿cuál es la función que tienen? Programarnos. ¿Sí? Sacarnos nuestro propósito, que no lo cumplamos. Ahora, a mí no me gusta una versión negativa de la historia. Digo, bueno, si lo sabemos, lo podemos cambiar. Y hay muchas, muchas interpretaciones, que es un simulador, que esos pensamientos vienen del simulador, del juego, que no. Ahí ya es como hablábamos una vez con vos, ya es entrar en una parte de teoría que a mí me excede. Yo lo que te digo es, bueno, yo los tengo, pero los tengo cortitos. Yo no les doy ese poder, no dejo que manejen mi vida, no dejo que me saquen mi paz. Yo elijo mi paz cada día y cada momento. Entonces, si quieren venir conmigo esos pensamientos, los invito a retirarse. Muy interesante.
te quiero preguntar en directo, pero entre nosotros, si necesitas ir a tomar agua o algo, hacer una pausa, la hacemos, ¿eh? Acá tengo Vale. todo, gracias. ¿Vos necesitas? No, todavía me queda un cuarto de vaso, de taza de agua. ¿No, no tienes mate? Hoy no. Hoy no. Muy Ya bien. lo tomé tempranito. Vale. Otra cosa. Sí, antes has mencionado el tema de la medicación. Yo no quiero tampoco entrar en polémica y tal, pero sí que te quería preguntar tu opinión sobre, bueno, el uso de plantas medicinales para el día a día o para tratar algunas dolencias. Y luego sí que quería hacer un poco de apología a favor de yo las llamo así, ¿eh? Bebidas espirituosas, no todas, pero para mí sí que el vino es sagrado, ¿no? Porque pues me Ajá, gusta tomarlo en las comidas y además como defensa y apoyo, pues tenemos al mismo Jesucristo que lo bebía, ¿no? Y los por filósofos griegos supuesto. también, ¿Quién es uno para negarse a tomar lo que tomaba Jesús? claro. Bueno, y en Argentina también hay buen vino, ¿no? Me parece. Sí, por supuesto. Lo Esto que pasa es dicho. que una cosa es tomar un poco la bebida espirituosa. Lo que dice Garnier es no perder la conciencia. Lo mismo con las plantas. Lo mismo con esto nuevo, no nuevo, perdón, es tradiciones milenarias que están tomando una nueva forma como la psilocibina o los hongos. Garnier dice que no, nunca, porque te pueden llevar a espacios parasitados y traer parasitaje para tu vida. Eh, Igual, generando polémica con Garnier, yo hay cosas que alguna vez, no lo he hecho, pero alguna vez experimentaría. Creo que tantas tradiciones milenarias traen mucha información. Lo que pasa es que, bueno, a ver, ponete a pensarlo desde Garnier. Tiene todo el sentido porque él dice, no necesitas ir a esos espacios, siendo que con tu doble puede ir y traerte la información. No necesitas. Ujú. En cuanto a cualquier cosa que te saque de la conciencia, el tema es el parasitaje, que te podés traer a este plano. De todas maneras, también creo que si vos conectás con tu doble todo el tiempo, tu doble te cuida de las experiencias que no vas a tener y de las que sí. Eh, Te puede pasar que de repente decís, sí, voy a tener una experiencia con tal cosa, o me voy a tomar, a ver, por ejemplo, esto de las bebidas espirituosas, me voy a tomar 3 vasos de vino porque me regalaron una botella argentina de vino de Mendoza espectacular. Te tomás la primera. ¿Y qué va a pasar con tu doble? Mágicamente se te cayó la botella y te tiró todo el vino y no te lo pudiste tomar. Y vos decís, uy, qué macana. No, es tu doble cuidándote del parasitaje. Sí, o por ahí decís, voy a tener una experiencia con ayahuasca y no es tu camino. Y no llegás, se te rompe el auto en el camino, o no sé, te enfermas y no podés ir. Eh, Eso pasa con el doble, te cuida de las experiencias que sí vas a tener y de las que no. Así que hay que entregarlo al doble, la experiencia. Sí. Eh, sí, antes cuando hablábamos del miedo, de las emociones, ¿podemos considerar siempre el miedo y la ira como emociones negativas de por sí o tienen en alguna dosis pueden ser buenas y funcionales? ¿Qué opinas? Para mí hay dos energías básicas, energías, la del amor y la del miedo.
sí. La del amor es creativa, creadora, sí, es la energía que te conecta con la abundancia, la paz, las buenas relaciones, la autoestima, el autocuidado. El miedo te desconecta, el miedo te desconecta de tu ser, el miedo te conecta con el ego, con la competencia, con la división, con el enojo, con las otras emociones de baja vibración. Y de lo que se trata, creo, es de poder aprender cada uno en su vida a vibrar alto. Entonces, si vos me decís cuál es el papel positivo del miedo, y en realidad es tu doble te puede guiar para evitar el ejemplo de los dedos en el enchufe. Ah, el miedo está que si vos no tuvieras miedo, no pondrías los dedos en el enchufe. No, en realidad tu doble te va a guiar para que no los pongas los dedos en el enchufe. No hace falta el miedo, porque después ahí está el otro punto. Cuando ya vibras en el miedo, es una emoción que sube, que te atrapa. Entonces el miedo conecta con el enojo. El enojo es algo que no sanaste, es algo que te invita a ver qué parte tuya merece una atención, un cuidado, una sanación, una interpretación distinta, ¿sí? Eh, es como que a partir de ahí podemos empezar a ver cómo sacamos de la baja vibración a todas para llevarla a la alta vibración. Y es posible, se puede. Sanar los enojos, vivir de otra manera, vivir sin miedo. Lo que pasa es que el miedo es funcional a muchos sistemas, entonces eh, no quieren que no vivamos con miedo. Sí, está, Sin miedo, que no sí. vivamos sin miedo, o sea, nos quieren en el miedo permanentemente. Sí, puestos a elegir, creo que está claro que es mejor vivir sin miedo. Lo que pasa que, bueno, todavía me queda alguna cuestión, pero por lo menos aquí, en este plano de existencia, el miedo en general es algo negativo. Y cuando estábamos hablando sobre la terapia, la medicina, etcétera, y la salud, ¿no? No hace mucho vi, la dejé aparcada para ver hasta hace poco una entrevista de mi colega Fernando, de Meriendas con Nando, ¿no? Pues vi una entrevista que le hizo a un doctor, a un cardiólogo, no recuerdo ahora el nombre, pero me gustó mucho. Y bueno, este doctor pues era cardiólogo, estudió en la universidad de manera convencional, pero después siguió enriqueciendo su manera de ayudar a la gente, de curar, pues tomando otras disciplinas o tradiciones y así. Y él ponía mucho énfasis en este efecto de las emociones, eh, especialmente el miedo y la ira, cómo se plasma esa energía en los órganos. Y bueno, después, poniendo esto en paralelo, que es un hecho empírico, ¿no? Creo. Bueno, y aparte que cualquiera lo puede, digamos, experimentar en alguna medida. Cuando estás enojado, no estás a gusto, ya no estás haciendo tus tareas de la misma manera que cuando estás tranquilo. Y cuando tienes miedo, pues básicamente lo mismo. Y cuando después ves en paralelo lo que quería decir a gente mayor muy longeva, no sé, mirando Instagram, ¿no? Van saliendo cosas que a mí me gustan de este estilo o lees un artículo de una persona de ciento y pico años, pues los secretos de su vida longeva y felicidad son pequeñitos y se trata precisamente de eso, ¿no? De no tener miedo, de defenderte ante la ira, ¿no? Que no te absorba, etcétera. Y la cosa va por ahí, ¿no? Con la gestión emocional. Sí,
Sí, bueno, los famosos pueblos azules, ¿no? Y es esta conexión con la fuente, Dios, universo, doble, em, tener buenos vínculos y tener emociones de alta vibración. Eh, el tema del miedo, volviendo a lo que hablábamos de la ley, el miedo crea las consecuencias de esos pensamientos de miedo. Entonces, tu vida va a tomar un carril si le das poder a los pensamientos de miedo y toma otro cuando los limpias esos potenciales y decidís vivir otros. Y como te decía, a partir de ahí todo es el enojo, hasta la tristeza, la desvalorización, la carencia, la sensación de carencia económica o afectiva. Son todos cambios que podemos hacer, porque el efecto no solo en nuestro cuerpo, sino en nuestra vida cotidiana es tremendo, porque tengo miedo de que me lastimen y entonces me voy a encerrar y no voy a vivir vínculos y no voy a formar una familia o voy a estar, si tengo una familia, defendiéndome o atacando o paralizada, que es el efecto que tiene en el cerebro reptiliano el miedo. Entonces, es fundamental aprender a gestionar el miedo y por eso digo, el doble es vital a la hora de la gestión de emociones, porque limpias ese potencial, vivís desde la certeza, eh, te da tanta paz saber que nadie te ataca, este, y bueno, y te baja toda esa parte reactiva del cerebro, ¿no? Y, y aprendes como a cuidar, a observar, siempre digo, con atención, sin tensión, tus pensamientos, observar sin tensión tus pensamientos. Tengo este pensamiento que me alerta respecto de esto, pero esa alerta es real y mi cabeza me va a decir que sí. Pero ¿y qué pasa si yo le digo a mi doble, mira, tengo esta sensación de alerta, vos abrime el camino? Es como ir con alguien que te va abriendo la puerta para que vos no tengas esos miedos. Entonces esa es la relación directa del doble con nuestra vida cotidiana. Vos podés bajar tu nivel de alerta, bajar tu guardia, porque hay otro en control de tu vida, que sos vos mismo en otra dimensión. Ujú. Mm, sí, cuando tú te acuestas, cuando te vas a dormir, ¿cómo lo haces? Para que como si se lo explicaras a alguien que te pregunta, ¿no? Con esa curiosidad, oye, he escuchado el rollo este de la teoría del desdoblamiento, ¿cómo se hace para dormirme bien? Y esa es la parte más simple, que es lo que Garnier dice, no hay un método, basta con irte a dormir en la benevolencia. Ahora, en la práctica, cuando vos unís todo lo que dice Garnier, y se viene a complicar un poco porque es andate a dormir sin miedo, sin duda, sin voluntad, con certeza y en benevolencia. Entonces, si vos te llevas tus problemas a la cama, fuiste. Tenés que cuidar de no llevarte tus problemas a la cama. ¿Para qué? ¿Para qué te los vas a llevar? Entonces los dejas. Eso número uno. Si hay algo que sí te estresa, algo que sí lo tenés como problema, es doble, te lo entrego. Llévatelo. Porque el doble te va a traer la intuición, la solución, te va a guiar por el mejor camino. Entonces, eso va a ocurrir en el sueño paradoxal. Entonces, esto le entregas, eh, podés pedir de tu doble al doble de otro que te pidió ayuda. Eso es algo, uff, eso daría para horas de charla. Y después
sin voluntad. Doble, yo quiero una Ferrari porque no sabes si estaciono una Ferrari en la puerta de mi casa, voy a ser la super coach, directora de la escuela punto cero, no sabes la Ferrari me vendría. Olvídate. Si eso que vos querés alimenta tu ego y no te lleva por el camino de tu propósito, no te lo va a dar. Y ahí es la gran trampa de la manifestación, de la ley de atracción y de el aferrarte desde el ego a la voluntad. A mí me gustaría una Ferrari, pero si vos consideras que no es para mi camino, que siga de largo. Y por ahí te trae, no sé si allá en España hay un fitito, un auto chiquito, así utilitario, pero ese te sirve para tu propósito. Y eso te da una felicidad y una paz y una alegría que no te lo daría la Ferrari, que solo te traería problemas. Entonces eso es soltar la voluntad. Y eso a veces se lleva difícil con esta nueva corriente de la manifestación y del el atraer, que claro que funciona, claro que sí, pero ¿desde qué lugar y para qué? ¿Para sostener qué? Sí, sí, para mucha gente eh, que llega al conocimiento de la teoría del desdoblamiento, en un primer momento mucha gente lo asocia a la ley de atracción, ¿no? Y me he encontrado en muchas ocasiones, bueno, algún comentario en mi canal o leyendo en otros sitios. Muchos dicen, bueno, esto, lo que cuenta este físico es como lo que dice, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Bueno, uno de estos autores famosos de la ley de atracción, ¿vale? Estadounidense, ahora no me sale el nombre, no tiene más importancia. ¿Dispensa? ¿Yo No, no, dispensa? no, no, Ah, no, no pasa nada. Mejor, si no me viene será por algo. Para no darle sí, publicidad, para no hacer claro. para no hacerle propaganda. Pero bueno, quería ir a ese punto que lo has dicho muy bien, ¿no? Eh, sí, primero decir esto, que Garnier Mallet subraya el tema de la voluntad como lo más difícil, el mayor obstáculo, ¿no? Eh, y bueno, el ejemplo más grande que él pone, más ilustrativo, es el de Jesús, ¿no? Cuando está, antes de pasar por la cruz, pues está orando, hablándole al Padre, ¿no? A su doble, y dice eso, que se haga tu voluntad. Y eso está también en la oración que nos dejó del Padre Nuestro. Bueno, luego nos queda un pequeño consuelo, que tú lo has dicho, ¿no? Bueno, pues si crees que ese Ferrari va a ser bueno para mí, pues adelante, ¿no? O bueno, que se haga tu voluntad. Y eso lo dijo también Gandhi Malé, lo recuerdo muy bien en una de esas entrevistas francesas que recopilé con el periodista francés Bob Bellanca, y lo dijo, ¿no? El periodista le dijo, oye, pero yo no puedo tener ambiciones o qué. Y Garnier Mallet le dijo, sí, sí, tú puedes tener ambiciones, pero se trata de que tú se las plantees al doble, ¿no? Pues mira, a mí me apetece, yo qué sé, irme de viaje a donde sea o tener este coche o comprarme un capricho, pero eso es bueno para mí y esperar esa respuesta o no sé cómo decirlo, ¿no? Una indicación que te lo confirme, ¿no? Y hay veces que la indicación es más que una indicación, porque nuestra voluntad está muy programada por la Matrix. Entonces, queremos algo que no tiene que ver con nuestro propósito. O por ahí creemos que sí, sí, yo quiero, no sé, tengo la escuela y te digo, quiero un edificio en Capital Federal que tenga 3 plantas para llenarlo de gente. Y eso es lo que
La Matrix dice que tendría que tener una escuela de formación en coaching y liderazgo cuántico. Pero en realidad mi propósito no pasa por tener una escuela física, sino seguir conectando con personas que estén online. Entonces yo le digo, doble, yo quiero eso, vi una casa en esa esquina, no sabes lo que es, y no te la va a mandar. Y de hecho vas a salir disparada a la otra punta del planeta y no lo vas a poder evitar y vos decís, pero ¿qué hago acá en la otra punta del planeta si yo quería una escuela de coaching ahí? Y te das cuenta que en esa punta del planeta donde te depositó literalmente el doble, es donde mejor cumplís tu propósito y tenés paz y tenés felicidad y tenés tranquilidad. Y te das cuenta que eso era una programación y le das las gracias a tu doble de que te movió delicadamente de un pedido a otro lugar. Garnier lo cuenta en la formación de una persona, pero yo te puedo dar ejemplos en mi vida de cosas que han sido de esa manera. Eh, por eso es esencial soltar la voluntad. ¿Se puede siempre? No, no se puede siempre. Somos bichos de la Matrix, estamos en la Matrix, entonces hay que ir soltando algunas cosas para estar cada vez menos programado y entregando al doble desde la benevolencia todas las noches y limpiando todo lo que sea programación para poder ir claros en nuestro propósito y que todo lo que venga venga de la mano del propósito, que eso es esencial. También daría para horas. Ujú. Sí, cuando hemos hablado del acto de dormir como vía para solucionar temas, algunas soluciones pueden venir después, ¿no? Por alguna vía, pero también en el caso de enfermedades, algunas se solucionan, se han solucionado o se solucionan con ese simple hecho de dormir, ¿no? Y Garnier Mallet suele contar ese ejemplo, no sé si le ocurre siempre cuando va a las formaciones, que pregunta si entre el público hay gente que tiene migraña y, y esa es su promesa. Bueno, mañana ya no la vais a tener y desaparece, ¿no? Y bueno, como este ejemplo tiene otros, en el libro, en su primer libro, pues tiene ese de la chica que tiene ese problema pulmonar y también con el sueño paradoxal se le soluciona. Bueno, son, desde la medicina se llamarían casos de remisión espontánea. Con esto dicho, sí, te quería preguntar Yo en tu... tengo también un Vale, caso personal. sí, sí. Sí, yo quería introducir esto para lo que tú quieras decir en tu experiencia profesional con personas que has ayudado, casos de este tipo, si has tenido y guardando la confidencialidad, claro, pero si puedes decir algo al respecto. Acá tenés un caso de remisión automática. Este, que bueno, mucha gente me pregunta, eh, todos me dicen, ay, pero ¿por qué hablas así? Parece que estuvieras llorando. Y yo le digo, gracias que puedo hablar, porque cuando lo fui a ver a Garnier a México, yo no tenía voz, no tenía voz, literalmente no tenía. Eh, Te contaba que yo había ido con David y yo le decía, David, Garnier estaba allá adelante, yo le quería hacer una pregunta y no podía porque no me iba a escuchar por más micrófono que tuviera. Entonces yo le hablaba a David y David le hablaba a Garnier. Eh, y sí, y con el doble no voy a contar todo porque como dice Garnier no hay que hacer proselitismo, pero ese mismo día yo recuperé la voz. Eh, y acá estamos, acá estamos. Eh, para mí fue la señal más clara de que el doble funciona, de que, o sea, después de eso
Después de eso y de otras cosas que pasaron en México, como que no tenía duda del doble, ni de cómo funciona, ni de que el sueño paradoxal o la conexión con el doble son, eh, limpian todo lo que vos puedas tener acá. De todas formas, te diría algo, porque es un tema muy delicado. Yo no fui por la voz, sin embargo, fue como una consecuencia de haber ido. Eh, para mí la voz fue un síntoma físico que sané con el doble, con Garnier, pero va más allá de eso, es lo que encontré. Encontré que no estoy sola, que nunca voy a estar sola, que tengo un propósito, que equilibro mi vida, que no digo que no vengan caos, vienen caos, pero tienen un sentido. Y tiene que ver con esto, por ahí es tu doble reacomodándote a tu mejor futuro, desprogramando cosas. eh, pero sí hay mucho y sí hay un montón de casos en la escuela, sí hay un montón de gente que uno atiende y que se sanan cosas, otras en el unas en el momento y otras requieren un cambio profundo de pensamiento. Eso por eso también es clave. Porque si vos sabés que para sanar algo tenés que liberar tus miedos, pero no estás dispuesto a soltarlos, y vas a volver a crear el efecto, la causa y el efecto. Y eso es clave. ¿Viste que lo conté? Sí, sí, no, yo no hago ningún comentario. Me has pillado por sorpresa y bueno, pues el público ya tiene tu historia y es una cosa que tú me contaste personalmente y pues gracias por la confianza y por haberlo compartido. Eh, ¿Qué más? Sí, mm, sí, en el tema de la sanación otra vez es muy importante el tema, el punto este de la gestión. Se habla de la gestión emocional, pero bueno, en primer lugar va la gestión del pensamiento. Yo creo también, dice Garnier Mallet, que la emoción no es una energía, ¿eh? Dice que es un efecto de la energía, que es cómo reacciona tu cuerpo al pensamiento, ¿no? Si tienes un pensamiento con la etiqueta agradable, pues tienes esa sensación de alegría, ¿eh? Bueno, es un tema sutil y quizás no es fácil de discernir, ¿no? Pero sí que creo que en general la emoción, pues eso, es eso, el efecto del pensamiento. ¿Y qué más? Tú y yo nos conocimos, bueno, es un poco también de confidencia, ¿no? Porque así me viene bien decirlo, ¿no? Bueno, fue en esa época, no hace mucho, fue en mayo o así, que yo estaba preparando esos dos vídeos más inquisitivos sobre la teoría del desdoblamiento y la figura de Garnier-Mallet, ¿no? Sí que tenía, por decirlo así, objetivamente, pues temas eh, sobre los cuales yo quería incidir y compartir de dudas o de problemas que yo veía en el discurso de Garnier-Mallet o en la teoría, que no tendrían mayor importancia porque desde un punto de vista objetivo, pues tenían su argumento y tal, pero sí que en lo personal, a nivel emocional, bueno, pues el talante o el enfoque que le di, eh, bueno, pues hubo algo de malevolencia, En porteños diríamos, le diste con un caño. sí. Bueno, eso fue, ahí está la diferencia, ¿no? Si yo hubiera hecho un tratamiento de esa información que quería presentar con otro talante, sin malevolencia, ¿no? Alguna dosis hubo, pues sería diferente. Pero bueno, lo bonito de esto que cuento
es esto que coincidimos en ese punto en que yo estaba siendo muy inquisitivo y tú pues te presentaste, me escribiste la sección de comentarios y a partir de ahí pues ya nos vimos, entramos en comunicación y fue una cosa muy grata haberte conocido en esa situación y bueno, pues ahora estamos aquí. Después también es una especie de confesión. No, bueno, es un poco anecdótico, pero bueno, fue un momento porque en lo personal, bueno, pues cada persona tiene sus cosas, ¿no? Y para mí lo Kunoya evidentemente no es por lo menos ahora mismo, yo no me gano la vida con lo Kunoya, ¿eh? Quizás cada 3 meses me puedo pagar una cena, pero poca cosa más. Pero sí que eh, lo bueno también dentro de la gente que he conocido en Locunoya, antes he mencionado a Fernando, previamente conocí a su madre, a la doctora Marian Fernández, y he conocido, gracias a Dios o al doble, a tu gato, también lo conozco ahora. Bien, el gato influencer. Sí, he conocido a gente buena, a Miguel Ángel García, por supuesto, a quien pronto también entrevistaré, y en ese momento, pues también él me dio su apoyo, ¿no? Para seguir adelante y bueno, incluso en algún momento se me pasó por la cabeza liquidar el canal, estaba No, ya. Y bueno, ahora me falta eso, tener esa entrevista con Garnier Mallet, plantearle unas preguntas si tiene a bien responder, científicas. Y, y dicho esto, con esta monserga, en este punto yo creo que como el ejemplo ese que te he puesto antes para todos sobre un esquema de vida de tipo evolucionista, materialista, darwiniano, en el cual hemos venido aquí para tener 60.000 pensamientos al día, el 80% de los cuales son negativos, no tiene mucho sentido. Entonces, la explicación de la realidad tiene que ser otra. Luego tú has mencionado que en el mundo hay muchas religiones y que son, digamos, un punto de apoyo que se puede tener porque uno nace, pues quizás sin memoria de dónde procede, pero nace en un sitio, hemos aterrizado aquí de alguna manera y pues uno nace en una sociedad cristiana, otro en una musulmana, otro en otra, en una budista o en una chamánica o lo que sea y esto es lo que hay, ¿no? Con eso vamos tirando. Y, y luego si buscas una vía científica, si, personalmente, bueno, pues la teoría del desdoblamiento puede ser un paraguas bajo el cual pueden encajar esas otras teorías para darte una explicación de todo eso. Esta tarde precisamente volví a darle vueltas al tema de la anticipación, porque para Garnier Mallet hay dos cosas básicas, ¿no? Bueno, la anticipación ¿y qué más? Y que tenemos un doble, que estamos desdoblados. Y él remite mucho a los experimentos de Benjamin Libet, ese psicólogo que, bueno, que descubrió, antes hubo otros científicos que también estuvieron investigando el tema, pero llegó a la conclusión de que recibimos una señal en nuestro cerebro para una acción antes de ser conscientes, ¿no? Alrededor de unos 0,5 segundos. Y todavía tengo algunas preguntas científicas sobre la teoría del desdoblamiento, pero insisto, dentro del panorama científico eh, es la única teoría o explicación que puede terminar de darle un sentido a todo y hacer encajar algunas cosas. bueno, para mí fue eso, ¿no? Encontrar, no es casual, yo venía del palo, digamos, de la abogacía, o sea, necesito hechos, que vos los hechos me los traduzcas en cosas concretas, perdón, él tiene que estar acá. Eh, entonces, busqué.
la ciencia para explicar ese nivel de locura que yo tenía, porque había cosas que no podía explicar, ¿sí? Eh, Cosas que fui acumulando a lo largo de mi vida, los missing time, esto eh, la experiencia cercana a la muerte, cosas locas que me pasaban. De repente, que me recomienden a una persona para una terapeuta que tenía que ir a ver y me la recomienda alguien de Uruguay y me la recomienda alguien de Capital que no se conocían entre sí. Vos decís, acá hay algo en el mundo que se achicó de golpe. O sea, acá hay algo muy loco. Y eran cosas así de locas que me venían pasando y yo decía, estoy loca, ¿sí? Y ahora digo, soy loca con fundamento científico, porque la ley de desdoblamiento me explicó que el missing time, que la anticipación, eh, que pasen cosas que vos no podés explicar, es parte de la ley. Entonces dije, bien, no estoy tan loca como creía, y si estoy loca hay un montón como yo, y uno con título de físico que le va muy bien. Este, no, realmente, fuera de broma, a mí fue como encajar todas las piezas que tenía de un rompecabezas. Y sentir en el cuerpo, sentir, esto es lo que yo venía buscando, entender. Y a partir de ahí fue, no quiero nada más. Siempre cuento, cuando estábamos en México, eh, yo, en Argentina hay zona de sismos, pero yo no estuve nunca en un sismo. Estábamos en México en medio de la clase de Garnier, creo que fue el penúltimo día, y fue un terremoto importante. De hecho, fue antesala de un terremoto más grande, que ya no estábamos nosotros. Fue un terremoto grande que se había dado en Ecuador, muy grande, año 2016. Estábamos en la clase, estaba Garnier y estaba al lado Carolina. Empieza el terremoto y vos imagínate de este lado, 108 personas así, con el terremoto, y Garnier seguía hablando con una sonrisa como si nada, y Carolina al lado traduciendo efecto inmediato. Y nosotros, viste, haciéndole a Carolina, se mueve, terremoto, la tierra, nos vamos al tacho. Y Carolina decía, y seguían traduciéndole. Entonces, en ese momento, yo lo vi a Garnier con un brillo, una calma, una paz. Y yo ahí dije, ok, es esto, es esto. Él dijo en un momento, ¿para qué se preocupan si estamos con nuestro doble? Acá no va a pasar nada. Y yo dije, eso quiero. Mi vida en ese momento era un terremoto. Mi vida era un terremoto. Se me movía el piso por todos lados. ¿Y yo qué compré? Por decirlo de alguna manera. Algo que me diga que el mundo se te puede estar cayendo alrededor, pero que tu doble va a venir y te va a dar el equilibrio, la palabra, la guía para ir siempre a tu mejor futuro y que no te va a pasar nada. ¿Para qué vas a tener miedo? Entonces, a partir de ahí dije, suelto. Por eso te digo, fue más allá de la voz, fue más allá de la voz. Este, nada, ¿qué te puedo decir? Para mí esa experiencia fue como, wow, quiero eso para toda mi vida, quiero que, no voy a evitar los terremotos, no los evitamos, pero sí el saber que bueno, que todo es perfecto igual, va de la mano de tu doble y vas a encontrar un canal de equilibrio, de paz, de tranquilidad, o no, pero por ese terremoto para ir al otro lado.
y eso también es muy fuerte. Mm. Sí, cuando has dicho esto del terremoto, también recuerdo una entrevista de Gardner Mallet en esas que dio para el canal francés BTLV, que contaba otra anécdota con un tornado en México. Siempre le pasan cosas en México, parece ser. Y, y estaba, esto fue en el intermedio de una de sus conferencias con representantes políticos de México. Lo bueno, una de las cosas buenas de México, no, lo digo en broma y Todos tienen un con montón de todo el cosas cariño, buenas. ¿no? Hacia el público mexicano también, pero a veces tengo este toque de humor negro. Pero quería decir eso, ¿no? Que eh, sí, que cuando Garnier Mallet va ahí, mm, en esas conferencias o charlas que da, él viene auspiciado por las autoridades del país, ¿vale? No sé, gobierno local o lo que sea, pero no es como aquí en Barcelona, pues él viene y da su charla, bueno, como particular en un hotel o a veces, bueno, ha venido a otros puntos de España, el Congreso de Sanadores o lo que sea, que son entidades privadas, pero bueno, ahí en México vie- lo- viene, viene acompañado de gente local, de diputados, ¿no? En una de esas charlas que dio de largas en un auditorio, pues, y eso está bien, ¿no? O sea, Creo que antes, fue la Cámara de Diputados de sí, ellos. de Sí, 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 algún lugar, maravilloso. sí, ahora mismo no sé el equivalente aquí, ¿no? En España a nivel político, pero bueno, es algo notable. ¿Y qué más? Sí, contaba eso del tornado, estaba ahí Garni Malé y le dice al periodista, estuve en México y hubo un tornado y los organizadores me dijeron, bueno, pues quizá mañana no se puede seguir con el show. Y él dijo, más o menos, ¿no? Bueno, tranquilos, con la energía del pensamiento lo podemos solucionar y las dos personas que estaban con él, el presentador y la organizadora, pues bueno, pues confiaron en eso y supuestamente lo mismo que con el terremoto, todo se apaciguó y la cosa fue bien. ¿Y Sí, qué sí, más? sí. Cuando hice la formación, él lo contó y había gente que había estado, porque creo que fue en la parte de Acapulco, de ese otro lado, o sea, yo cuando la hice era en Ciudad de México y contaban eso, que casi lo iban a suspender porque iba a pasar el tornado justo por ahí y que él en la conexión pidió a ese tornado, a ese evento, como que baje la intensidad, que no afecte, se paró en la certeza de que el evento se iba a realizar y dicen que fue muy loco y me consta por otras cosas que también han pasado de la mano de él. Y el tornado, en lugar de ir por tierra, frenó y siguió y dio la vuelta por el mar. Y no pasó nada en Acapulco. Este, así que sí, pasan cosas así. Por eso digo, de la mano de la ley hay cosas que a los ojos acostumbrados a la Matrix te van a decir, no, estás loca o estás loco. Sin embargo, entendiendo la ley en profundidad, eh, y ahí está el problema de decir, pero es normal eso. Es normal que un terremoto afloje o que el tornado baje la intensidad o que vos en medio de un tornado estés tranquila. Es normal. Y no, no lo es tanto, pero incorporás tanto en la ley que bueno, vivís más tranquilo, confiando. Sí, cualquiera que escuche esto, bueno, cualquiera me refiero a... Voy tomando notas, mientras... Ahora te diré lo que he apuntado. Tus notas, sueño Sí. con conocer tus notas algún día. Bueno, esto es una agenda del 2024 del año pasado y la reciclé para esto. Y, y entre las notas esto,
Sí, cualquiera que escuche esta historia de tornados y de terremotos y fenómenos, grandes fenómenos naturales o un tsunami o cosas así, se puede escandalizar, ¿no? Si es un, vamos a decir, un jinete del apocalipsis como Sam Harris, Daniel Bennett, Richard Dawkins y el otro que no me acuerdo. Eran cuatro personajes importantes, ¿no? A nivel intelectual. Bennett murió el año pasado, un científico, me parece que del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Que estudia, bueno, pues la ciencia del cerebro, y Sam Harris, pues también es un tipo que cuestiona mucho la religión y todo eso. Y Richard Dawkins, pues cualquiera debe saber quién es, ¿no? Un darwiniano. Esta gente, si escuchara esta parte, sobre todo, dirían, bueno, esta gente están chalados, dicen tonterías. Yo no voy a entrar en una polémica, ¿no? Sobre el tema este de los terremotos, pero sí que puedo decir una cosa que lo he dicho muchas veces y tú lo sabes. Eh, si hablamos de ciencia, si nos remitimos a la ciencia con fundamento científico, si nos vamos a Max Planck, el llamado padre de la Claro. física cuántica, en una entrevista que yo, en periódico, que he puesto muchas veces y tú sabes que yo siempre suelo documentarlo todo muy bien, la entrevista está ahí. Dijo que todo lo que vemos a nivel material postula la conciencia, una mente inteligente que está detrás de toda la materia. Entonces, pues tampoco es tan descabellado atribuir a todos los fenómenos de la naturaleza, a todo lo que ocurre, y ya no digamos a la vida particular y lo que es un país y una sociedad. Todo depende del pensamiento, de la mente, más allá del cerebro, ¿no? Bueno, y yo, sí. No, nada más, y ya casi para terminar, ahora ya te daré ocasión si quieres añadir algo más a la postre. Quería decir, eso me ha gustado mucho, me ha hecho mucha gracia. Soy una loca con fundamento científico y casi que eso será, si quieres, o si me das permiso, el título de este vídeo. Siempre lo digo en la escuela. Digo, todo el que se suma es muy valiente, porque sumarse a una formación de coaching y liderazgo cuántico, te dicen, ah, pero qué locura. Y lo que pasa es que digo, bueno, sí, locura, pero con fundamento científico. Imagínate que como abogada, vengo de la abogacía y yo busco esos fundamentos, busco que la escuela lo tenga, obviamente, y pero la vida te pasa por encima. Es lo que dice este médico cardiólogo que calculo que sé quién es, o hay uno que habla y que habló con un físico cuántico, te debo los nombres, pero eh, hoy la física cuántica tiene que dar explicación a fenómenos que ocurren, que a la altura que estamos de la vida son hechos. Entonces, que la ciencia no los pueda explicar, que no les convenga explicarnos, que no quieran explicarlo porque se pierde el control, eso es otra cosa. Pero ¿quién de los que te escuchan no ha tenido una experiencia que no ha podido explicar? ¿Quién de los que te escuchan no ha tenido una experiencia que dicen, yo lo hablo esto en mi casa y me dicen que estoy loco? Y sí, yo me he encontrado en la escuela, digo, nos juntamos todos los locos, entre comillas, porque te encontrás con experiencias que vivís y vos decís, ¿alguien me puede explicar esto? ¿Por qué me recomiendan una misma persona a dos personas que no se conocen entre sí, habiendo 8.000 millones de personas en el mundo? Explícamelo. Sí, o explícame un missing time. Explícame una experiencia cercana a la muerte con todo lo que ocurre. Explícame la física cuántica. Explícame la intuición, la telepatía. Sí, entonces sí, explícame todo lo que hablaba Jacobo Grinberg. Sí, o sea, como decía él, basta que le haya pasado a una persona algo inexplicable
para que la ciencia le tenga que buscar la explicación. Pero la ciencia no la está buscando y Garnier sí, Garnier encontró. Entonces, por eso a mí me parece tan revolucionario lo de Garnier, y porque a la vez él une espiritualidad y ciencia, que son cosas que ya parece ridículo que a esta altura sigan separadas. Entonces, nada, no sé por qué me puse tan enfática con esto del fundamento científico. No, está bien y de hecho, bueno, por mi parte, ese fue el atractivo aquella vez, 2010, cuando leí esa entrevista a Garnier Mallet en el periódico La Vanguardia, porque me Ujú. pareció, bueno, un buen punto de unión entre las dos cosas, entre ciencia convencional, desde la física y la astrofísica y la espiritualidad. O sea, separar las cosas lleva a un callejón sin salida, ¿no? Entonces Totalmente. es bueno tratar de unirlo y tal. Mm. Yo nada más por mi parte, porque ahora sí que hemos llegado Ahora sí que terminamos. a una buena suma de tiempo. Por mi Eh, lado, agradecerte, voto porque siga Locunoya. Eh, Le entrego a mi doble sin voluntad, pero bueno, está tirada al universo. Y bueno, gracias a vos, a toda la gente que te sigue y la invitación a que se adentren en la teoría de Garnier de la mano de él, de sus libros. Y bueno, el que quiera venir a la escuela punto cero, bienvenidos. Y que ahí nos espera un recorrido para valientes y interesante y que te da vuelta a la vida porque te genera esto, ¿no? Eh, Paz, conexión, una vida con más equilibrio y con más sentido, con más dirección, que en estos tiempos no es poco. ujú. Muchísimas gracias, Laura. Ha sido para mí una charla muy divertida contigo y a medida que ibas hablando, inmediatamente ibas sacando cosas que creo que serán interesantes para el público y bueno, tu presencia, aunque estés al otro lado del charco, se nota tu voz y es lo que he dicho. Eres una persona con la que se está muy a gusto y me ha pasado el tiempo volando y estoy muy contento. Gracias. Me gustaría cerrar de mi lado con pensamientos benevolentes que los invito a todos a que los practiquen, además de la benevolencia. Y un pensamiento benevolente es: Carlos, te veo feliz, te veo cumpliendo tu propósito, te veo con buenos vínculos, te veo lleno de amor y te veo con locunoia. Bueno, gracias, Con tu gracias. libro, con tu libro, con tu libro nuevo. Sí. Este, Sí, lo estoy terminando de pulir y maquetar y me gustará, en particular, pues he seleccionado para hacer un vídeo unos fragmentos, porque tú sabes y la gente que conoce a Garnier Mallet, pues él muchas veces ha hablado de los griegos, del alfabeto alfanumérico de los griegos y de algunos aspectos sobre la cultura griega. Y en este libro en esta traducción, primera traducción al español, como ocurrió con el libro de Metanoia, pues hay cosas que creo que son interesantes y las voy a comentar poniéndolas en paralelo con cosas que ha dicho Garnier Mallet. Por ejemplo, otra vez sobre el alfabeto griego o sobre, bueno, algunas frases que dice este autor. Sobre los oráculos, esto que hemos hablado, la recepción de información. Bueno, son pequeñas menciones, pero que creo que serán interesantes para el público. Y nada, dicho esto, un abrazo para ti y para tu gato, que no sé cómo se llama. Millo. Misho, vale, Sí. muy bien. Pues.
Gracias. Te deseo todo lo mejor, estamos en contacto y espero que la gente, yo creo que ha generado curiosidad y mucha simpatía, van a, van a acudir a tu página web, a tu escuela y van a ver lo que ofreces y quizás les servirá de ayuda o de aprendizaje para alguna cosa. Seguimos en contacto, Laura. Dale, gracias, un Hasta gusto. pronto o hasta luego. Chao, Venga, gracias. Dios.